Hola, bienvenidos al aula virtual de la Institución Educativa María de los Ángeles. Reciba un cordial saludos de toda la plana docente para los padres de familia y alumnos en general. Quien les habla es el profesor de Anatomía Humana del cuarto y quinto de secundaria. Hoy vamos a tratar el tema de clasificación de la anatomía. Es el segundo tema que vamos a ver. En la primera clase, en el primer video, hicimos una descripción más o menos cómo fue la evolución histórica de la anatomía. Hoy vamos a hablar acerca de la clasificación de la anatomía. Bien, vamos a empezar. Bien, empezamos. La anatomía macroscópica. Entonces, la anatomía se va a dividir en dos grandes grupos, la anatomía macroscópica y la anatomía microscópica. La anatomía microscópica lo vamos a dejar en esta oportunidad porque no es parte del tema en mención de lo que vamos a desarrollar, y lo que vamos a hacer en este año es la anatomía macroscópica. ¿Qué es la anatomía macroscópica? Estudio de los órganos o partes del cuerpo lo suficientemente grandes como para que se puedan observar a simple vista. Y a la vez esta rama de la anatomía se va a subdividir en otras subramas, ¿ya? Como la anatomía sistemática, la anatomía regional, la anatomía topográfica, la anatomía fisiológica, la anatomía de superficie y la anatomía aplicada. Entonces, bien, vuelvo a repetir, en esta oportunidad vamos a repasar todo lo que es la anatomía macroscópica y vamos a dejar de lado la anatomía microscópica. Entonces, la anatomía macroscópica es el estudio de los órganos o partes del cuerpo que son suficientemente grandes como para describirlas, para disecarlas, ¿ya? Para observarlas a simple vista, ¿ya? Y sus ramas son estas. Siguiente. Vamos a ver. La primera rama de la anatomía macroscópica que vamos a describir es la anatomía sistemática. ¿De qué se encarga la anatomía sistemática o cuál es su campo de estudio de la anatomía sistemática? Se encarga de estudiar el cuerpo humano y subdividirlo en sistemas y aparatos. Se sabe hoy que la anatomía o que el cuerpo humano, la anatomía del cuerpo humano se divide en sistema óseo, sistema nervioso, sistema muscular, aparato digestivo, aparato respiratorio, ¿no? Entonces este campo de estas subdivisiones o este estudio por aparatos y sistemas lo realiza la anatomía sistemática, ¿no? Y acá tenemos una imagen de todo lo que compone, de todos los aparatos y sistemas que componen nuestro cuerpo humano, ¿no? El óseo, el muscular, el circulatorio, digestivo, urinario, el nervioso, reproductor, linfático, el hormonal o endocrino y el respiratorio. Siguiente. Luego tenemos la anatomía regional, su mismo nombre lo dice, regiones, ¿ya? Estudia el cuerpo humano, pero dividiéndolo en regiones amplias, ¿no? La región facial, la región craneana, la región cuello, la región pectoral, los brazos, la región abdominal, la región muslo, la región pierna, la región pie, ¿no? Entonces, este es el campo de la anatomía que se encarga de estudiar por partes, por separaciones, ¿ya? Y, por ejemplo, si voy a estudiar el cuello, la región del cuello, entonces solamente extraemos esa parte del cuello, ¿no? Y empezamos a analizar cómo es la piel, cómo son los músculos, qué nervios tienen, qué vasos sanguíneos pasan por ahí, qué órganos están formando la parte del cuello, qué músculos y qué estructuras óseas, ¿no? Igualito, cuando vamos a estudiar el brazo, igualito, separamos el brazo y estudiamos la piel, el tejido subcutáneo, o sea, la grasa, estudiamos sus músculos, qué vasos sanguíneos pasan por allí, qué nervios están inervando esos músculos, qué huesos la va a formar la estructura ósea, ¿no? De la misma manera en el muslo o en la pierna. Entonces eso es la anatomía regional, estudia el cuerpo humano por regiones, por segmentos. Siguiente. Bien, acá tenemos por ejemplo una pequeña imagen como nos muestra, la parte de la anatomía regional, ¿no? Como para poder estudiarlo. Siguiente, la anatomía topográfica. La anatomía topográfica estudia el cuerpo humano dividido en regiones pero más pequeñas, ¿no? Por ejemplo, en el cuello, ¿no? En la región cuello va a dividir en una región anterior, en una región media y en una región posterior. Entonces la anatomía topográfica ya es una parte de la anatomía que estudia ya en separaciones cada vez más pequeñas, ¿no? Y si va a estudiar el tórax, lo va a estudiar por separado al pulmón, por separado al corazón, ¿no? Entonces se va entendiendo, creo yo, como la diferencia entre anatomía topográfica y anatomía regional. Bien, acá tengo una imagen
Dicho sea de paso, también se los voy a dejar en el aula virtual estas diapositivas para que ustedes lo repasen. A simple vista no se puede ver, en este video no se puede ver las partes que estoy indicando, ¿no? en la imagen, pero en la parte inferior de la clase, en el aula virtual, ahí se los voy a dejar para que ustedes puedan repasar y aprenderse, ¿no? Las regiones del cuerpo humano, ¿no? Siguiente, la anatomía fisiológica. Se encarga de estudiar los órganos y sistemas del cuerpo humano relacionados con la estructura y función. Es decir, el corazón, cuál es su estructura, por qué músculo está formado, qué nervios posee y qué funciones cumplen cada una de ellas. Igualito en el riñón, ¿no? Qué partes tiene el riñón, por cuántos segmentos está formado, qué arterias, qué nervios ingresan, qué órganos salen y cada uno de ellos qué función cumple. Entonces eso viene a ser la anatomía fisiológica. Bien, acá tengo el corazón, por ejemplo, ¿no? El corazón es un órgano muscular estriado, ¿no? Tiene 4 cavidades, tiene divisiones, pero también tiene unas fibras nerviosas que son el encargado de darle los impulsos eléctricos para que este corazón o para que este músculo cardíaco pueda contraerse, pueda relajarse, ¿no? Entonces esto va a estudiar la anatomía fisiológica, ¿no? De cómo está compuesto y qué función cumple ese órgano. Luego tengo la anatomía de superficie. Estudia la superficie del cuerpo humano, su mismo título lo define, ¿no? Estudia la superficie relacionada con los accidentes anatómicos que presentan la superficie corporal, ¿no? O sea, la región de espalda, qué estructuras anatómicas superficialmente se pueden palpar en la región facial, en la región de la calota ósea, en los brazos, en las manos, las diferencias musculares superficiales que puede haber entre el brazo y la pierna, ¿no? De eso se va a encargar la anatomía de superficie, todo superficial, más no utiliza la disección, no hace la descripción anatómica profunda de los órganos. Siguiente tenemos la anatomía aplicada. Permite la aplicación práctica de los conocimientos anatómicos de acuerdo a las distintas especialidades, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Un médico radiólogo tiene que conocer la anatomía para más o menos poder describirla en una imagen, en una placa de radiografía, qué alteraciones óseas se pueden encontrar, ¿no? Igualito en el campo de la cirugía, un cirujano tiene que conocer, ¿no? Las estructuras anatómicas que se encuentran en el tórax, para poder más o menos discriminar lo que está bien, lo que está mal y poder extraerlo, ¿no? Sea algunos cánceres, algunos tumores, ¿no? Esto viene a ser la anatomía aplicada. Siguiente. Bueno, como habíamos dicho también, el otro grande grupo de la anatomía viene a ser la anatomía microscópica. Pero solamente voy a hacer un repaso breve, pequeño, de qué es la anatomía microscópica, pero más no lo vamos a tocar porque es una anatomía que se hace a través, o que se estudia a través de los microscópicos, de las lunas de aumento. La anatomía microscópica abarca el estudio de estructuras morfológicas observables al microscopio, tal como la forma, el tamaño, su desarrollo, su constitución anatómica, pero a través de las lunas de aumento de los microscopios. ¿Verdad? Vemos acá, por ejemplo, una imagen de lo que viene a ser la flora intestinal, ¿no? Viene a ser un corte del intestino delgado y podemos encontrar aquí en esta imagen, células que están revistiendo la capa luminal de lo que viene a ser el intestino delgado, ¿no? Siguiente. Y en este campo influye bastante lo que es la citología, ¿ya? Estudia la estructura y actividades de las diferentes partes de la célula, así como su mecanismo, cómo se dividen, cómo se desarrollan, cómo se alteran, ¿no? Además, está íntimamente relacionada con la inmunidad, en especial con las células, con los linfocitos, leucocitos y macrófagos, ¿no? Entonces, la anatomía microscópica tiene que ver bastante con el estudio de la célula. Y para poder estudiar la célula tenemos que tener la ayuda de un microscopio. ¿Verdad? Entonces la anatomía microscópica también tiene que ver con el estudio de las relaciones ante una infección, cómo un leucocito va a activarse frente a una infección, cómo los linfocitos van a activarse frente a un cuerpo o un agente extraño, cómo los macrófagos ya son las células encargadas de fagocitar, de engullirlas, de destruir a los cuerpos extraños, bacterias u otros agentes de nuestro cuerpo. Siguiente. Y la histología
se encarga del estudio de los tejidos corporales y sus componentes. Sabemos que los tejidos es la reunión de las células, ¿no? Entonces, cuando hablamos de histología, nosotros vamos ya a estudiar anatómicamente las células o grupos celulares, ¿no? En el cuerpo humano tenemos cuatro grandes grupos de tejidos: el tejido conectivo, epitelial, el nervioso y el muscular. ¿Está? Entonces, esto también se estudia con la ayuda de los microscopios, ¿no? Entonces, esto quiere decir que la histología y la citología son ramas de la anatomía microscópica, ¿no? Vemos acá el estudio de un tejido, ¿ya? Podemos observar acá una glándula, ¿no? Podemos ver acá músculos, tejidos musculares, acá tejido graso, ¿no? Tejido graso, y todo esto viene a ser una glándula sebácea, ¿no? Mejor dicho, este es un estudio del tejido de la piel. Bueno, luego a los tejidos los agrupamos y vamos a tener los órganos, ¿ya? Y acá la organografía. Estudia la composición tisular de los diferentes órganos del cuerpo humano. Cuando hablo de tisular me estoy refiriendo a tejidos. Entonces la organografía estudia la composición, o sea, qué tejidos está formando dicho órgano que queremos describir, ¿no? Y acá tengo una imagen, más o menos cómo es la estructura tisular, la histológica del órgano conocido como hígado, ¿no? Más o menos esto viene a ser un hígado normal. ¿Está? Acá tiene sus hepatocitos, ¿no? Formando más o menos un rombo, su tejido. Siguiente, anatomía del desarrollo. ¿Qué estudia la anatomía del desarrollo? Estudia el desarrollo del ser humano desde su nacimiento hasta que envejece y muere, ¿no? Cómo va evolucionando sus células, qué cambios van teniendo, si el cambio es normal o si el cambio es anormal, ¿no? Y de acuerdo a esto ya va clasificando en algunas enfermedades, ¿no? Algunas enfermedades hereditarias, algunas enfermedades por agentes externos, por infecciones, ¿no? Por intoxicaciones. Entonces la anatomía del desarrollo estudia el cuerpo humano desde que nace hasta que muere, desde el proceso de formación, ¿ya? Y con esto tenemos a la embriología. La embriología también viene a ser una rama de la anatomía, de la biología, del desarrollo. Es una rama que se encarga de estudiar la morfogénesis, el desarrollo embrionario y nervioso, la gametogénesis de los fetos, ¿no? Cómo los fetos van desarrollándose en el vientre materno, desde el momento en que son concebidos hasta el momento en que nacen. Y la radiología viene a ser la anatomía aplicada, ¿ya?, a un campo de la medicina. ¿Y de qué se encarga de estudiar la radiología? Es la especialidad médica y odontológica que se ocupa de generar imágenes del interior del cuerpo mediante diferentes agentes físicos, especialmente los rayos X, los ultrasonidos, los campos magnéticos o conocidos también como resonancia magnética. Entonces se utilizan máquinas ya que emiten algún tipo de radiación para poder impresionar las placas, ¿ya?, radiográficas o imágenes radiográficas, ¿ya?, del cuerpo humano. Siguiente, tenemos la anatomía comparativa. Es la disciplina encargada del estudio de las similitudes y diferencias de la anatomía de los organismos. No hace la comparación. ¿Qué estructuras anatómicas son similares entre el hombre y, por ejemplo, una lagartija, entre el hombre y un pollo, entre el hombre y una vaca, por ejemplo, ¿no? El corazón, ¿qué diferencias podrá tener en tamaño, en forma, en volumen, ¿no? En fisiología, tal vez, ¿no? Acá tenemos una imagen, ¿no? Esa es la anatomía comparada, ¿no? Por ejemplo, esta rama de la anatomía se estudia bastante en lo que es últimamente en el trasplante para órganos, ¿no? Hoy se sabe que, por ejemplo, la salamandra es un animalito que tiene genes que ayudan a regenerar alguna estructura anatómica que pueda perder por sección o por accidente. Entonces, estos conocimientos de anatomía en los animales, en el caso de la salamandra, se están tratando de transpolar a los seres humanos, tratar de descubrir qué mecanismos genéticos están implicados para el proceso de la regeneración de órganos, ¿no? En el caso de los seres humanos tenemos el mecanismo genético para la cicatrización, pero los mecanismos genéticos para la regeneración todavía están en estudios, y cuando esos conocimientos se hayan podido ahondar en lo que es la salamandra, entonces se podrán aplicar al ser humano, a los seres humanos.
Muchísimas gracias, eso sería todo. En el aula virtual estoy dejando la clase, estoy dejando algunas preguntas, estoy dejando algunos videos, algunas dudas quizás que en clase o en esta oportunidad no he podido explicarlo. Muchísimas gracias, eso sería todo. Hasta la próxima.